más, esas manifestaciones de las obras de la carne simplemente es una alarma, un indicio de que estamos quitando nuestra mirada de la palabra. Pues mientras nuestros ojos estén puestos en Él, nuestro amor por lo santo crecerá y se afirmará. Así que le invito a que incline su rostro, le diga: Señor, ilumina mi entendimiento para poder conocerte a través de la palabra, para que de manera sobrenatural nazca en mí ese amor por ti y ese amor por todo lo santo, que pueda repudiar el pecado que hasta hoy he amado y pueda amar lo santo que hasta hoy no ha sido de interés e importancia para mí. Señor, inclinamos nuestro rostro en esta mañana para agradecer lo paciente que has sido con nosotros, pero no queremos escudarnos en tu paciencia para ser negligentes en nuestro deber. Nuestro mayor deseo no es una obediencia superficial, hipócrita, para tratar de ganar reconocimiento a los ojos de los hombres. Hoy como iglesia nos unimos para pedirte que ilumines nuestro entendimiento para poder conocerte a través de tu palabra. Y al ver tu santidad, al ver tus perfecciones, al ver tu gloria, pudiéramos decir como Isaías: ay de mí que soy un pecador, ay de mí que soy hombre de labios impuros. Por favor, Señor, coloca en nosotros una perspectiva adecuada del pecado, que podamos ver el pecado con el mismo desprecio que tú lo ves, que podamos ver el pecado como algo totalmente desagradable ante aquel que nos amó. Pues si vemos el pecado en una proporción cercana a lo que tú lo ves, ¿quién querrá pecar? ¿Quién querrá hacer aquello que desagrada a nuestro Salvador? ¿Quién querrá hacer algo en contra del que se entregó para perdonarnos y salvarnos? Ilumina hoy nuestro entendimiento para que seamos maravillados por esa vida sin pecado que viviste, por esa muerte injusta delante de los hombres que fue librada, pero justa a los ojos de Dios para poder librar a los injustos. Amado Jesús, aviva a este pueblo, pero en los términos de tu palabra. Ese verdadero avivamiento que viene cuando nace un odio por pecar. Ese verdadero avivamiento que se da cuando amamos obedecerte, no por esfuerzos humanos, sino por esa perfecta operación de tu Santo Espíritu. Obra por favor en esta mañana en todos los presentes, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Otra de las cosas por las que es necesario orar continuamente es por la salvación de aquellos que no han creído. Pero ¿quién creerá si no hay quien les predique? Es común que oremos para que otros se salven, pero a veces perdemos de vista que esa oración debe estar acompañada de nuestro actuar. Cuando yo oro al Señor: Señor, salva a aquellos que no han creído, también le estoy diciendo: Señor, úsame para predicar tu palabra, porque ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Oremos por la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, pero eso implica que estamos orando para que el Señor nos dé denuedo, nos dé valor para poder hablar de Cristo, para que nuestras vidas sean coherentes con lo que queremos hablar, porque ¿qué sentido tiene hablar de alguien a quien decimos amar si con nuestros actos más bien estamos diciendo que lo odiamos y que no nos interesa obedecerlo? Oremos en este momento por coherencia, pero por un santo amor, por predicar de Cristo para que muchos crean y se salven. Señor, esta mañana también la disponemos para orarte por la salvación de todos aquellos que aún no han creído en ti. Tú sabes que cada uno de nosotros sufre continuamente al ver que aquellos seres que amamos insisten
en rebelarse contra ti, insisten en vivir de una forma contraria a tu palabra. ¿Y cómo creerán, Señor, si no hay quien les predique? Y sí, hoy te oramos por la salvación de nuestros hijos, hoy te oramos por la salvación de nuestro cónyuge, hoy te oramos por la salvación de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio, de nuestros amigos. Hoy te oramos por su salvación, pero hoy también te oramos para que nosotros prediquemos de ti con valentía, con amor y con humildad, pero que esa predicación del Evangelio esté acompañada de coherencia, de una vida que sinceramente quiere glorificarte, de una vida que diligentemente está luchando con el pecado todos los días, pues este no descansa en desviarnos de tu camino y querer llevarnos a deshonrarte. Pero eres más fuerte tú que nosotros. Tu poder es ilimitado, de nosotros es limitado e imperfecto. Por eso hoy venimos a pedir tu fuerza, tu poder, tu sabiduría. Anhelamos que muchos crean y sean librados de condenación. Te entregamos todo lo que haremos en esta mañana. Y por favor, Dios, que tu Santo Espíritu tome la palabra que será puesta en nuestros oídos y la aplique a nuestros corazones. Solo tu Espíritu de Dios tienes esta facultad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para aquellos que no había saludado. Por favor, los niños hoy van a estar reunidos en el auditorio de abajo. Se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó si nos íbamos a reunir abajo? Ayer surgió una situación inesperada que nos impidió poder reunirnos en el otro auditorio como lo teníamos pensado, pero gracias al Señor esto no interfirió con nuestra reunión de hoy. Entonces, de 9 a 9:40 aproximadamente, los niños van a estar en el salón inferior. Se pueden dirigir uno de sus padres o los padres a llevar a los niños. Ahí van a estar los hermanos que están encargados de la escuela dominical de los niños, y los adultos vamos a estar en nuestra escuela dominical. Así que aquellos que van a llevar a sus niños, por favor, háganlo mientras nosotros vamos preparándonos para iniciar la escuela dominical. Más importante, que un día Dios, siendo Dios, se hizo hombre para venir a salvar pecadores, dando su vida en rescate de muchos, resucitando al tercer día y asegurando la salvación eficaz de un pueblo. Eso es lo que celebramos cada domingo y es el centro de todas nuestras reuniones. Pero hoy, de manera particular, la Iglesia protestante hace memoria de los 504 años de la Reforma, de ese importante momento en que Dios levantó hombres dones
para hacer frente a los abusos y a los excesos que se estaban dando en nombre de Dios. Y ese enfrentamiento se libró a través de la Escritura. Por eso hoy también en el contexto protestante se conoce este día como el día de la Biblia, el día en el que agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho de manera soberana para preservar eficazmente la Escritura y que hoy podamos tenerla en nuestras manos. Pues reyes y gobernantes una y otra vez han intentado erradicar la Escritura de la tierra, literalmente. Han intentado quemar las Biblias, impedir sus impresiones, pero Dios ha mostrado que su palabra permanece para siempre y que todo pasará. Estos reyes han pasado, estos gobernantes han pasado. La historia bien nos muestra que su deseo solo fue un torpe y necio deseo, porque Dios ha prometido preservar su palabra. Y hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, porque Dios levantó más hombres dones para que se encargaran de traducir la Escritura de forma que todos podamos tenerla en nuestro propio idioma. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, en nuestra mano no tenemos un libro cualquiera. En nuestras manos tenemos la palabra misma de Dios, poderosa y eficaz para salvar y para santificar a su pueblo. Pero hoy, de manera especial, también queremos hacer memoria de las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas que marcaron una ruptura significativa con respecto a los abusos y los excesos de la iglesia romana en aquel entonces, y cómo esto se convirtió en una obra de Dios para que su palabra y sus verdades se extiendan legítima y eficazmente. Vamos a orar y damos inicio entonces a nuestra escuela dominical. Señor, queremos agradecer este espacio que provees para que hagamos memoria de algunos acontecimientos históricos que usaste para que hoy tu iglesia pueda tener en sus manos tu palabra y tu verdad y pueda hacer frente a los excesos y a los abusos que generación tras generación los hombres quieren hacer escondiéndose en tu nombre. Que este tiempo sea de gran edificación para todo tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la práctica cristiana. Estas 5 solas expresan los principios que guían al protestantismo. Estos lemas eran expresados en latín, pues este era el lenguaje académico de aquella época. Por eso se les conoce históricamente como las solas, que significan solo. ¿Pero solo qué? ¿A qué se refieren estas 5 solas o las 5 eses específicamente de las que habla la iglesia? Todas y cada una de las solas rechazaban, escuche muy bien, o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en toda la cristiandad. Se atribuían a los religiosos de aquella época competencias que Dios no había dado en su palabra, atributos o cualidades o jerarquía eclesiástica en la iglesia que Dios no daba en la preciosa Escritura, colocando de manera perversa a un hombre como la cabeza de la iglesia, llamado el Papa, cuando por la Escritura misma es claro que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y no ningún hombre. Estos bienes, estas características y estas competencias las definía Dios a través de su palabra y no la jerarquía o la tradición de aquel entonces. Las 5 solas se conocen muy bien: sola Escritura, sola fe,
solo Cristo o solo Christus? Solo a Dios sea la gloria. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo a Dios sea la gloria. Esas son las 5 solas o las 5 eses que han identificado a la iglesia protestante y reformada a través de la historia. Pero en esencia, ¿qué quiere decir cada uno de estos puntos? Que hoy en muchos contextos religiosos también serán mencionados, pero aunque serán mencionados, las prácticas de aquellos que hoy hablarán de ellas son contrarias a lo que la palabra misma enseña. Y es importante entonces que nos examinemos a través de la Escritura. Veamos la primera de ellas, sola Escritura. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado a la Dieta de Worms, una asamblea compuesta por las principales autoridades del Imperio Romano. Allí se le pidió a Lutero algo específico: que se retractara de 41 tesis de las 95 que había publicado. Pero ante la presión que esto generó y ante el temor de estar equivocado, pide 24 horas para examinar la solicitud que le estaban haciendo. Luego de estas 24 horas se presentó y su respuesta fue puntual: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no quiero ni puedo revocar ninguna, viendo que no es seguro ni justo actuar contra la conciencia. Lutero entonces estableció un claro principio en su proceder: la conciencia de todo hombre debe ser esclava de la Escritura, no de un hombre, no de un concilio ni de una tradición. Si la Escritura dice, lo haré, y si no lo dice, no tendré por qué sujetarme a ello. En esencia, entonces, la sola Escritura enseña que no podemos obligar a la conciencia a que ponga por encima de la palabra preceptos humanos. La sola Escritura establece esta premisa: la palabra de Dios es la máxima autoridad en todo. No es que piensa un hombre, no es que piensa no es que piensa un pastor, no es que piensa un sacerdote, no es que piensa un erudito. Nuestra máxima autoridad es la santa, preciosa y gloriosa palabra de Dios. En este momento de la historia, la iglesia romana había introducido tradiciones religiosas no contenidas ni avaladas por la Escritura. Estaban colocando a la iglesia de Roma por encima de la autoridad de la Biblia. Se estaban imponiendo cosas que la Biblia no enseñaba. Pero este problema no solo fue de ese momento. Este mal ya venía siendo practicado por los mismos fariseos que en el tiempo de Jesús agregaron o establecieron normas que Dios no ordenaba en su palabra, y peor aún, interpretaban y distorsionaban mal la ley que Dios había dado. Pero este problema también está atacando a la iglesia de este tiempo. Hoy la iglesia cristiana protestante, de labios para afuera, dice: sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Pero después de afirmar esta verdad, se solicitan a sus audiencias prácticas totalmente contrarias a la Escritura. Si una iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo: la iglesia es columna, es el baluarte de la verdad. Pero si la iglesia no se sujeta a la palabra, entonces ya no será llamada columna de la verdad.
Las verdades de la Escritura, entonces enseña la sola Escritura, deben ser enseñadas sin diluirlas y sin comprometerlas. La palabra es lo único que puede renovar la mente. La palabra es lo único que puede transformar el corazón del hombre. La palabra es lo único que puede librarnos de la esclavitud del pecado. La sola Escritura también defiende que en la Biblia no hay error, falla o debilidad. Es inerrante, es infalible y es suficiente. Es decir, un creyente no necesita más para conocer perfectamente a Dios que la gloriosa palabra que nos ha sido dada. Entonces, lo primero que este principio nos debe establecer en esta mañana, o recordar y afirmar en esta mañana, es que la Escritura jamás es un asunto de interpretación humana. El deber de todo creyente al acercarse a la sola Escritura, y esto es lo que promueve la sola Escritura, es que debemos encontrar la intención del autor divino, no acomodar el texto a la intención de un hombre. Es decir, no es como escuchamos en este tiempo: a mí me parece que esto significa esto, a mí me parece que lo que acá quiere decir es esto otro. No, lo que nosotros debemos hacer es lo que el Señor ha dicho en su palabra, es esto. Esta ha sido su intención y esto es lo que ha querido comunicar históricamente para bien de la iglesia. La sola Escritura nos enseña entonces que ningún hombre tiene autoridad para interpretar la Escritura o atribuirle significados que la palabra de Dios no ha dado. Pero también nos enseña que la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, ha sido toda inspirada por Dios, verbal y plenariamente. Cada palabra ha sido inspirada por Él. Cada palabra es poderosa y cada palabra es eficaz. No fue el hombre quien escogió revelar la palabra, fue Dios quien escogió revelar su palabra al hombre. Y si esto es así, el hombre no puede agregar ni puede quitar, solo puede someterse y sujetarse a lo que la palabra enseña. Así que cuando un hombre se aleja de la palabra de Dios, está transitando por el oscuro camino del error. Pero ¿nota usted la advertencia que nos hace la sola Escritura? No podemos agregar ni quitar. ¿Será que esto es un problema solo de aquella época? Hoy, más que nunca, la iglesia necesita que vuelva a gritarse con fuerza: sola Escritura, sola Escritura. Pues la iglesia moderna se ha convertido en un mercantilismo de la fe, donde hombres se atribuyen títulos que solo le corresponden a Cristo. Lutero, en este momento particular de la historia, se levantó contra el Papa y sus instituciones. Hoy nosotros, con la misma firmeza que se levantó Lutero contra Roma en esta época, tenemos que levantarnos contra estos falsos apóstoles que se están atribuyendo los mismos atributos que solo le pertenecen a Cristo y que un día el catolicismo romano en el siglo XVI quiso ponerse. Cuando un hombre se atribuye el título de apóstol, se está saliendo de la Escritura, porque este título no le pertenece a ningún hombre en nuestro tiempo y está transitando la senda del error. La sola Escritura entonces enfrentó a la iglesia de Roma, ya que exigía indulgencias, adoración a santos y a reliquias. Pero Lutero insistió en que estas solicitudes chocaban con la palabra de Dios. Y podremos decir: qué tragedia lo que estaba haciendo el catolicismo romano en aquella época. Pero qué tragedia lo que hoy muchos en el nombre del Señor están haciendo. Porque hoy ya no se cobran indulgencias en las iglesias protestantes, pero sí se cobran diezmos, siembre, pacte y ofrende para que su hijo sea salvo, para que sus finanzas mejoren, para que su matrimonio se restaure. Esto es contra la palabra de Dios. Y no es menos terrible que las prácticas romanas del siglo XVI.
El protestantismo no tiene papas en sus filas, pero tiene falsos falsos apóstoles y falsos maestros que son apóstatas de la fe, que cobran por hacer milagros. Así que hoy necesitamos volver a gritar: sola escritura, sola escritura, sola escritura, para que no seamos más cómplices del mercantilismo de la fe, de los abusos que cercenan la escritura o le agregan a la escritura, para hacerle frente a los abusos de la teología de la prosperidad, con sus teletones, con sus radiolluvias, con sus pactos, con sus siembras y demás baratijas mercantilistas que se oponen a la palabra de Dios, promovidas por hombres que se están dando títulos que Dios no les ha conferido. Pues solo la escritura ha sido establecida por Dios como útil, como toda inspirada, como eficaz para alimentar a su pueblo. Sola escritura es algo que debemos recordar continuamente. Pues una y otra vez muchos líderes y muchos pastores se levantarán en cada generación para tratar de imponer a sus iglesias cosas contrarias a la escritura. Y qué importante que aprendamos esto como iglesia, porque no estamos exentos de que mañana en esta misma congregación se levanten hombres que quieran intentar desviarse de la palabra, hombres que querrán subyugar la conciencia de ustedes. Pero ustedes podrán gritar con fuerza: sola escritura, sola escritura. Nunca permitan que sus conciencias sean subyugadas por enseñanzas que no son bíblicas, por muy bonito que suenen, porque a pesar de su aparente belleza, lo único que harán será hacernos transitar por el camino oscuro del error. Pero la segunda sola también es preciosa: sola fide, o solo por fe. ¿Qué quiere decir solo por fe? Que la salvación es solo por la fe. No es por una obra, no es por una acción. Mire lo que dice Efesios 2, versículo 8 al 9. Búsquelo en su Biblia, por favor. Efesios 2, 8, 9. La primera sola, ¿cuál es? Sola escritura. En una sola frase podríamos sintetizarla en que la Biblia es la máxima autoridad, que no podemos agregar ni quitar. Y sola fide, o sola fe, que la salvación es solo por fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nadie puede atribuirse o enseñar que tiene la capacidad de salvar a alguien, o de que haya una obra o ritual que pueda salvar a un individuo. La salvación es solo por fe. Y dijo Lutero lo siguiente: este principio define que una iglesia se levante o caiga. Si hay algo que enferme a una iglesia, es que ésta piense que la salvación no es por fe, sino por las obras. Si la doctrina de la justificación solo por la fe se pierde el resto de la doctrina cristiana. Así lo enseñó Lutero, así lo enseñó Calvino, y así debemos seguirlo enseñando nosotros. Tanto Roma como diversos movimientos religiosos insisten en enseñar que se necesita fe y ciertas obras para poder ser salvos. Pero ¿a quién creeremos? ¿A los hombres o a la Escritura?
Pablo ha dicho, inspirado por el Espíritu de Dios, el justo por la fe vivirá. Así lo había anunciado Habacuc. Y sigue enseñando con diligencia en todos sus textos. Es solo por fe, es solo por la gracia y no por las obras. Esto tumbaba entonces toda idea de poder salvar un alma pagando una misa o dando dinero para que un alma fuera librada y llevada al cielo. Pero ese mismo engaño existe en nuestro tiempo cuando se le promete a un padre desesperado que si siembras y pactas, tu hijo se salvará. Esa misma perversidad se comete hoy cuando se le promete a una persona que si siembra o pacta, se sanará. Esa misma perversidad se comete hoy cuando un matrimonio desesperado a punto de terminarse, se le promete que por dinero podrá salvar su matrimonio. Hoy tenemos que volver a gritar: solo fe, es solo por la fe en Cristo. No hay obra alguna, no hay algo que podamos hacer que nos otorgue la salvación. Romanos 3 dice lo siguiente en el versículo 20 al 26. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? ¿Por medio de quién recibimos su justicia? Por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por quién somos declarados justos? Por Cristo. ¿Mediante qué? La fe en Él. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Por la ley es imposible ser justificado. El mejor esfuerzo que un hombre pueda hacer jamás llegará a cumplir a cabalidad lo que Dios ordena. Todos, escúchenme bien, todos somos incapaces de cumplir la ley, pues todos somos esclavos del pecado. Caminábamos bajo la ira de un Dios santo, éramos enemigos de Dios y no éramos parte de la familia de Él. Nada podía librarnos de esta condición, solo la fe, solo por fe. El carácter moral que los hombres necesitan para entrar al cielo solo pudo ser cumplido por un hombre, Jesucristo. Nadie más puede vivir con tal perfección. Por eso, la única forma de recibir tal bien es mediante la fe, pues mediante la fe se nos otorga la obediencia que Cristo tuvo. ¿O Abraham cómo fue salvo? ¿Por sus obras? No, por su fe le fue contada como justicia. Por la fe no fue tratado como merecía, sino tratado como un hombre justo. Es por la fe que tú y yo no seremos tratados como merecemos. Es solo por la fe. Es solo por la fe que no seremos tratados como pecadores que violaron la ley de Dios una y otra vez. Es solo por la fe. Para confiar en la sola fe, debo ser consciente de mi estado de condena, de mis repudiables obras a los ojos de Dios. Pues cuando veo cuán terribles son mis obras y que aún el mejor de mis actos es un trapo de inmundicia a los ojos de Dios, podré decir: oh Señor, no hay una sola obra que pueda salvarme, solo la fe.
pues al ver mis obras y al ver tu santidad, puedo ver mi perversa y terrible condición. Pero al ver tu palabra, veo que la fe es el único brazo del cual puedo aferrarme a ti para ser librado de mi temible y perversa condición. La tercera sola es solo gratia o solo por gracia. Entonces ya tenemos tres. La primera, sola escritura. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, que no podemos agregar ni quitar nada. Es suficiente, infalible, inerrante, inspirada plenaria y verbalmente. La segunda, solo por la fe. ¿Qué significa? Que el hombre solo puede ser salvo mediante la fe. Por obras. ¿Y qué significa solo gracia o solo por gracia? Efesios 2, versículo 4, por favor. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por obra sois salvos, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Hace unas décadas atrás se reunió un grupo de teólogos que representaban todas las religiones de este mundo y querían poder encontrar los puntos afines. Pero para ese mismo tiempo, particularmente, se reunió un grupo de teólogos cristianos para tratar de identificar qué era lo que lo diferenciaba de los demás sistemas religiosos. Un gran teólogo de aquel momento dijo: es fácil. Hay algo que diferencia al cristianismo de las demás religiones, y es que es la única religión que enseña que la salvación es totalmente por gracia. Todos los demás sistemas religiosos exigen fe, pero también obras para perfeccionar y ser salvo. El cristianismo es la única religión que dice: es solo por gracia, es un regalo inmerecido. ¿Qué significa entonces gracia? Gracia es un regalo que ninguno merece. Es cuando recibo algo sin que tenga algún mérito para recibirlo. Y este mérito no está en nosotros, sino que está en Cristo. Es por un regalo que ninguno merece que un hombre puede salvarse, y tiene que ser por gracia. Lo aprenderemos hoy en el culto, o lo reafirmaremos, y lo hablamos el domingo pasado. Pues todos somos depravados por causa del pecado, inhabilitados para buscar a Dios. No tenemos mérito alguno. Entonces la única oportunidad que un salvador tiene, un pecador tiene para salvarse, es que Dios por gracia lo salve. ¿Por qué? Porque Romanos 3:10 lo dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Es decir, ¿el hombre tiene algún mérito por el cual pueda ser salvo?
Hay algo bueno en nosotros por lo cual tú puedas decirle: oh Señor, mírame que no soy como los demás. Si aún crees que hay algo bueno en ti, la respuesta que daría la Escritura es sencilla: necio. La mejor de tus obras es un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Y para aquellos que no están familiarizados con este término, los trapos de inmundicia eran los trapos que se utilizaban para asistir a la mujer en su ciclo menstrual. Eso es, a los ojos de Dios, la mejor obra de un hombre. Entonces, ¿hay alguna obra que pueda salvarnos? Tiene que ser por gracia, por gracia. Entonces la gracia es una cualificación de Dios mediante la cual le ofrece al pecador un beneficio que no merece, un favor del cual no somos dignos, y esta es incondicional. No tiene condición, pues si existiera, ¿quién puede recibirla? Ninguno. Y si hay una condición y cumplo esa condición, entonces ya no es gracia, es mérito, es una recompensa. Es que yo fui salvo porque hice esto. ¿Estás diciendo que eres salvo por una obra que efectuaste? Entonces no fue por gracia, porque lo que estás recibiendo es una recompensa de tu actuar. Pero la Biblia dice que es por gracia, que no es por algo que yo hice, sino por un favor inmerecido que me fue dado gracias a Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 9 al 18 lo dice. Puede tomar nota para que lo medite en casa, o puede leerlo conmigo si bien le parece. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me complazca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué Dios salva a uno y a otro no? Porque quiere. Porque tiene misericordia de quien quiere, y esto no es injusticia, esto es perfección. ¿Y por qué la tiene? ¿Por qué a Jacob amó y a Esaú aborreció? Cuando dice el texto, esto fue antes de que hubieran hecho obras buenas o malas. Porque no es por obra, no es por tus acciones. Pues si el amor de Dios y la gracia de Dios dependiera de una sola de nuestras acciones, ¿quién de nosotros podría salvarse? Ninguno de nosotros. Por eso la salvación entonces tenía que ser por gracia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Por gracias soy salvos. La cuarta S, o la cuarta sola, es solus Christus, o solo por Cristo. La salvación es solamente en Cristo y por Cristo. ¿Hay otro camino al cielo? ¿Hay alguien más que pueda interceder por nosotros ante el Padre? No hay nadie más. Ni María, ni el Papa, ni un apóstol, ni un profeta, ni ningún hombre tiene el poder de interceder entre Dios y los hombres.
el único intercesor eficaz para salvación de los pecadores es ¿quién? Es Jesucristo. Juan 14:6, y léalo conmigo, por favor. Por razones de tiempo, estoy dando un breve brochazo sobre estas hermosas olas. Espero sirvan para avivar o recordar toda la belleza que hay detrás de estos hechos históricos. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, ¿quién lo dijo? Y si Jesús lo dice es verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solo hay dos posibilidades para entender este texto. O lo que Jesús está diciendo es cierto y solo en Él podemos ser salvos, o es el más grande mentiroso de toda la historia. No hay un término medio. O es Jesús para ti el único salvador, o es un gran mentiroso que dijo cosas que no son ciertas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El único salvador? Si eres de aquellos que aún dice, no, yo creo que fue un gran hombre que enseñó cosas muy bonitas, que revolucionaron el mundo, pero no es Dios, ¿por qué llamarle cosas bonitas a cosas enseñadas por un gran mentiroso? Porque si Jesús enseñó cosas bonitas, pero no es cierto que es Dios, es un gran mentiroso que enseñó cosas bonitas. Y yo no creería en un gran mentiroso que enseñe algo por muy bonito que parezca. O es Dios y es el único que salva y todo lo que enseñó es verdad, o es un gran mentiroso que mejor no debemos escuchar. Pero al decir la salvación es solo por Cristo, es porque creemos en lo que Él enseñó y en lo que Él es, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Amén. ¿Cuántos caminos hay entonces al Padre? Uno solo. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Oh amigo, estás equivocado, pues todos los caminos conducen al cielo. No, mi amigo, el equivocado eres tú. Solo hay un camino que conduce al cielo, los demás conducen al infierno. Solo hay un camino. Es Cristo Jesús. Entonces eso significa solo Cristo. Somos salvos por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión. Todo esto incide en la salvación y nadie más vivió la vida que Jesús vivió. Nadie más vivió la muerte que Jesús vivió. Nadie más resucitó de la muerte como Jesús lo hizo al tercer día, satisfaciendo plenamente la ira de un Dios santo. Nadie más ascendió y nadie más está sentado a la diestra de Dios Padre. Solo Cristo. ¿Cuáles olas hemos mencionado esta mañana? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Y por último, solo a Dios sea la gloria, o soli Deo gloria. ¿Qué significa solo a Dios la gloria? Lea conmigo Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, toda la gloria por la salvación de los pecadores, toda la gloria por las virtudes y los bienes que Dios ha dado a los hombres, le pertenece solo a Dios. Todo es para la gloria de Él. Cuando un hombre dice, es que hoy se salvaron 20 por mi predicación, está robándole la gloria a Dios. Cuando la tradición romana en aquel tiempo decía, yo los he perdonado por la confesión de sus pecados, yo he dado salvación a sus almas, se estaban atribuyendo un poder que solo a Dios pertenece.
pues es Dios el único digno de toda gloria. Cuando una persona dice, es que mi hijo se salvó por mi mucha oración, por mi diligente enseñanza, cuando una iglesia dice, es que nosotros somos la única iglesia que salva, somos la única iglesia que libera, somos la única iglesia que perdona, se están robando una gloria que no le pertenece. Porque el único digno de ser alabado, exaltado y honrado por la salvación de un pecador es ¿quién? Es Dios. A Él es la gloria de todo lo que hacemos. Cuando tú dices, es que yo soy salvo porque yo busqué al Señor, te estás dando la gloria de algo que le pertenece a Dios. Por eso el creyente dice, oh Señor, soy salvo porque tú me buscaste cuando yo no te buscaba. No hay ningún mérito o ninguna gloria en nosotros. Señor, es que fue gracias a este apóstol o gracias a este hombre que soy salvo. No. Gloria a ti, Señor, que utilizaste ese vaso frágil para predicarme la verdad. Es la gloria tuya, no de ningún hombre. No es una iglesia la que salva, es Cristo. Y el único digno de esta gloria es Dios. Jonás 2:9 dice que la salvación es del Señor. Y si la salvación es de Dios, ¿quién debe recibir toda la gloria? ¿Quién nos buscó? ¿Quién nos salvó? ¿Tú y yo qué hicimos para esto? No, algo. Pecar, pecar, pecar y pecar. Es lo único que hemos hecho. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué hizo al hombre? Para su gloria, para su honra, para que sea exaltado, para que sea glorificado. Y terminemos leyendo este pasaje, Efesios 1:3-14. Efesios 1:3-14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué salvó a los hombres? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria. ¿A quién es la gloria? A Dios. ¿Cuáles son entonces las solas? Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Señor, gracias por este pequeño espacio para estudiar los pilares de las doctrinas de nuestra fe, por este espacio en el que podemos interactuar y meditar en tus verdades y ver, Señor, dónde debe estar cimentada la iglesia. Ayúdanos a entender cada día más las implicaciones que esto tiene en nosotros y que como iglesia, Señor, permanezcamos firmes en los fundamentos y los rudimentos de nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,